Coloquio. Excuse me, but before that, we mentioned some questions and answers quickly and then go into Sure. Así que vamos a hacer las preguntas y respuestas ahora. Si hay alguna pregunta del tema anterior y si no, entramos en el coloquio. Pero parece que todo está clarísimo. No, most of it must have been forgotten during the break. Lo más probable es que se haya olvidado todo durante la pausa. Hola, un question. Como nadie habla. No voy a hacer ninguna pregunta. No, Gracias. es algo medido de lo que ha estado hablando sobre la ropa. Y quiero decir para las personas que me estén escuchando que la ropa, incluso la que huele, se recicla. La ropa que verdaderamente no sirve en una máquina se recicla, sale hilo y se hacen vendas para el tercer mundo. No se tira nada. Esto respecto a que lo quemaron. Respecto a lo que se quemó, porque aquí no se quema, se recicla. No sirve para ponerse, pero se le dice traer lo malo, lo bueno y lo mediante. Just a comment that the spoiled clothes that cannot be used as second-hand clothes, there is an alternative which is recyclable. You can recycle and you can use bandages, for instance, instead, so even before disposing the clothes, you can still Yeah, if the old clothes are clean, Si la ropa vieja está limpia, then you can do anything with it. entonces podéis hacer cualquier cosa con ella. And if they are extremely dirty, Si están muy sucias, then use it for bonfire and sing and dance around it. haced una hoguera y bailad alrededor. No, pero quiero que entonces no he explicado bien igual. Sí, pues, bueno, es una parroquia que tiene ciertos sitios donde hay tres clases de máquinas. Una es para la ropa que está bien, aunque vaya lavada, se entra en la máquina, se lava y sale planchada. La otra es para la ropa mediana, que yo no la quiero poner ya porque tiene bolas, y eso se hacen tiras, y de esas tiras se hacen mantas para el tercer mundo, si no hace falta. Y entonces la otra se lava, la viejina que huele, se lava y sale el hilo. she belongs to a parish church, and they have special equipment to treat any kind of clothes, no matter the condition. They have different uses depending on the condition of the clothes. Very good. Yes. Even the worst kind. Algunos, no sé si hago el nombre de muchos, pero estaríamos deseosos de que nos hablases más anécdotas del Centro de Teosofía de Adyar, que nos hables un poco más de Rada Wagner, de Ginara Jarasa, lo que tú conoces, que vives allí. Si no hoy, pues otro día. No, that's a question related to that some of the people here would like to hear more news about Adyar, about what's going on there, about the good gentleman he has just mentioned. I cannot recall the name. Perhaps this is not the right time, but perhaps we will find another moment to talk about this. There is always one important thing to remember, Siempre hay que recordar una cosa importante, that Adyar is the flaming center. que Adyar es el centro, la llama. And because Adyar is not just human beings, No consiste solo en seres humanos. there is always spiritual activity in Adyar. Lo más importante es la actividad espiritual de Adyar. Some of it may not be news in the common sense of in the common understanding of the word,
mucha parte no sería noticias en el sentido corriente de la palabra. But the place was selected because it has a special spiritual quality. Pero el lugar fue seleccionado, fue escogido porque tiene una cualidad espiritual especial. Adyar is constantly in need of international volunteers. Está constantemente necesitada Adyar de voluntarios internacionales. So I will take the liberty and say, come and work for Adyar, the Master's home. Y me tomo la libertad de pediros que vengáis a trabajar a Adyar, la casa de los maestros. Are there any questions about karma, dharma and moksha? ¿Hay alguna pregunta sobre karma, dharma y moksha? There is one there. Oh, the lady, she has to walk. No hurry, no hurry. No corras. Buenos días. Buenos días. Antes he dicho, ha hablado sobre la naturaleza humana, refiriéndose a como si la naturaleza humana ya tuviera la condición de imperfección. Y luego, por otro lado, ha dicho que él cree que el humano son sus circunstancias. ¿Él cree Que el humano son sus circunstancias y el trato que recibe, la educación que tiene, pero antes ha dicho que era propio de la naturaleza humana, como si la imperfección fuera la naturaleza humana, que el humano La imperfección, dices, la imperfección. la imperfección. La pregunta Cuando es... ha hablado de que nos comportábamos así, ha dicho esto es el propio de la naturaleza humana. Y luego ha dicho, creo que el humano son sus circunstancias. ¿Lo ves contradictorio? Y no, debe ser alguna explicación debe tener. When you were talking about... Por ejemplo, podemos pensar que un pájaro siempre le gusta volar fuera, pero si un pájaro nace en una jaula y vive siempre en la jaula, pues es muy fácil que el pájaro salga y vuelva a la jaula si tiene comida. La naturaleza no es esa libertad, es lo que ha vivido. Si se cría dentro de un cautiverio, pues se comporta de esta forma, tiene una naturaleza. When we're talking about human nature, you mentioned that part of human nature is not perfect. There is some imperfection in it. And then you mentioned as well that human nature depends on the circumstances that you have to live. And he put, in order to clarify, and he see this as a paradox, and you could comment. He put an example to clarify this, which is the example of the bird who has spent all its life in a cage, so he's not used to freedom. Although birds, the expected nature of birds is to freely fly. This bird that has spent all its life in a cage is not ready to fly outside the cage. He would die because it's usually being fed. Textualmente ha dicho, creo que todos los seres humanos son buenos. La diferencia son sus circunstancias y cómo se les trata. Pero anteriormente había dicho que los seres humanos son sus circunstancias, es su naturaleza. That you, he has written what you were saying, that when you said that all human beings by nature are good beings. But then on the other hand, there is the imperfection, the circumstances. Is that an observation? ¿Es una observación? Well, he does not understand the link between one statement and the other. One is that human beings are good. Uno es que los seres humanos son buenos. The other contradictory statement. Y lo otro contradictorio. Lo contradictorio, que todos los seres son buenos, ¿cuál es? Que son el resultado de sus Bueno, actos. si nuestra naturaleza ya es la imperfección y ser malo, pues, o sea, a lo mejor bueno o malo será Yeah, that on un punto de one vista de hand he valoración. has here that you
stated that all human beings enjoy good nature, but on the other hand, that we are not perfect and that we are exposed to our circumstances and to error and mistake. So how can you couple one thing with the other? Do you see it as a contradiction? ¿Lo ves como una contradicción? Lo veo un poquito, sí, ¿Puedes explicar más la contradicción que ves? Can you explain further Bueno, what is the que- contradiction you see? la gente, por ejemplo, yo he entendido que la cabra siempre tira al monte. ¿Quieres que traduzca eso? Perdón, que la forma que él ha venido a expresar en la palabra es que la cabra siempre tira al monte, es su naturaleza. Y quizás no sea así, porque nosotros, si estamos educados de una manera, nos comportamos de tal manera, pero si la educación es otra. Y esto es lo que ha dicho después, que es el que cree que el ser humano es bueno, pero que son las circunstancias en las que vive. Los vecinos, los amigos, los padres, los maestros que ha tenido, todo esto le condiciona. Pero no es su naturaleza. That what he understands is that when you say that human nature is being good man, that naturally you should be attracted to this good man. But then you live your own circumstances, your own imperfections, or from the environment, from your parents, or whatever, and you're embedded in that imperfection, and that good man nature does not pull to towards the other direction. There is a Latin expression. Hay una expresión latina, I don't know exactly, I could be making a mistake in the grammar, but I will try to say it. intentaré decirla. It's very relevant in the context of what you're asking. Es muy valuosa en el contexto de lo que estás diciendo. It says Satan is Deus inversus. Satán es el Dios a la inversa. So in you is God and Satan. En ti está Dios y Satán. And in you is the paradox and the contradiction. Y en ti hay una paradoja y una contradicción. When we speak about the fall of angels, Cuando hablamos de la caída de los ángeles, it is symbolic of the fall of spirit into matter. es un símbolo de la caída del espíritu en la materia. It is the interlaced triangle in our emblem. ¿Ves? The interlaced triangle in our emblem. The TS emblem. Está en el emblema de la sociedad teosófica. Do you know what the interlaced triangle stands for? ¿Sabéis qué significa el triángulo? The fall of spirit into matter La caída del espíritu en la materia and the ascent of spirit from matter after experience. y el ascenso de la materia hacia el espíritu después de la experiencia. The unknown cause remaining unknown. La causa desconocida sigue siendo desconocida. But what is important for us to understand is that in this cycle, Lo que es necesario entender es que en el ciclo, the angel has fallen into matter, el ángel ha caído a la materia, but it doesn't cease to be an angel. pero no deja de ser un ángel. So you are not bad, you're good. Tú no eres malo, eres bueno. But when you are in matter, Pero cuando estás en la materia, the nature of materialism and matter is such la naturaleza del materialismo y de la materia es tal that it holds back the spirit from ascent. que impide que el espíritu, obstaculiza que el espíritu ascienda. It inhibits the liberation of that spirit. Inhibe la liberación de ese espíritu. That is the dharma of matter. Ese es el dharma de la materia. And the dharma of the spirit in you is to rise above the matter. Y el dharma del espíritu interior es el de elevarse por encima de la materia. So in the struggle between spirit and matter, En la lucha entre espíritu y materia, you have to destroy the dweller
what is symbolically called the dweller at each threshold of liberation. Tenéis que destruir el morador en cada umbral de la liberación. I believe it is written very poetically in Bulwer Lytton's book Zanoni. Creo que está escrito de forma muy clara y bella en el libro Zanoni. And then gradually, from being an undeveloped person, Y gradualmente, de ser una persona no desarrollada, that is inside an angel but inside a God, outside Satan. que es dentro un Dios y fuera Satán. Then slowly when you come up and you finally are liberated and become an adept, Y cuando después ascendéis, os liberáis y os convertís en un adepto. then even the potentiality of creating afflictions and positive actions do not exist for you. Y ya no existirá para vosotros ni siquiera la potencialidad de crear aflicciones y tristezas. We spoke about it yesterday. Hablamos de esto ayer. So, in effect, essentially, fundamentally and internally, you are not corrupted. Corrupted. Internamente, básicamente y fundamentalmente y en esencia, no estáis corrompidos. Temporarily, you are lost. Temporalmente estáis perdidos. But if you have the GPS and if you have Google Maps, you will reach. Pero con el GPS y el Google Maps seguro que llegáis. Is it all right? Not all right. Okay? No, not okay. Please ask again. Your face shows that you are not happy. Muestra que no estás satisfecho con las respuestas. Si tienes más preguntas, por favor. Que si quieres después preguntar algo que no estés de acuerdo con lo que has oído, por favor, preguntas. So, what is still troubling you? Please ask. ¿Qué es lo que te sigue preocupando? Pregúntalo. Gracias. Thank you for the question. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Yes. Me acuerdo cuando yo ayer había hecho alguna anotación, lo que ocurrió es que no dio tiempo, pero hoy el tema sigue surgiendo en la misma dirección. Ahora lo has planteado y nos apunta hacia la pregunta que puse yo aquí en primer lugar. ¿Existe la evolución? Y si existe la evolución tal como la filosofía nos muestra, nos plantea, entonces estos procesos diferentes en las personas los podemos ver con mayor claridad y comprender mucho mejor si tenemos presente ese proceso. De lo contrario, todo lo adjudicamos únicamente al entorno, la influencia familiar. Perdón, voy muy deprisa. Eres muy rápido. Lo adjudicamos únicamente al entorno familiar, al entorno social, etcétera, lo cual sí es una influencia importante a considerar. Pero además, ese estado evolutivo del ser tiene una preponderancia muy grande. Se nos dice que no puede actuar igual un ego que es joven como un ego que ya es muy maduro, porque inició su humanidad mucho antes. No hay privilegios, solo que es más viejito. Pero cuando miramos al mundo y miramos los comportamientos, quizás nos ayude mucho a comprenderlos y a tener esto presente. En realidad no es una pregunta, es que al hacer estas cosas, en la medida en que surgía aquí, pues la conversación y... Buscas confirmación de esta visión. No sé si puede servir de algo. Si no sirve de nada, pues disculpadme. She says that she has the question, does evolution exist? And if that is so,
or everybody is on a certain level of this evolution. So it would be very good if we could understand people, if we take into account the level to which everybody belongs, rather than just attribute to that person, to that person's behavior, the surrounding, the background, the family background, the circumstances. So there are all things to be taken into account when judging somebody. She says this is not a question. Gracias, Clarissa, but it is important. First of all, we will never know what is somebody's evolutionary status. Sí, es importante, pero nunca sabremos cuál es el punto en el proceso evolutivo en el que se encuentra cada ego. Secondly, this very word evolution Después la misma palabra evolución is has many aspects, tiene muchos aspectos. and when you look at the word, you often ask, is the evolution, we imagine when we talk about the evolution of humanity, that the whole of humanity is going up like a balloon and towards some kind of realization, because these are all analogies and imaginations. But if you understand, there are two aspects to evolution. Cuando hablamos de evolución, normalmente a veces tenemos la imagen de que toda la humanidad va subiendo, va evolucionando como si fuera un gran globo, pero no es así, la cosa no es así. Y hay dos aspectos importantes en la evolución. The first, from our point of view, is individual evolution. Desde nuestro punto de vista, el primero es la evolución individual. The second is the collective evolution. El segundo es la evolución colectiva. And I think what is more important for us to understand is that individual evolution does have an impact on collective evolution and vice versa. Lo importante es que la evolución individual tiene un impacto en la evolución colectiva y viceversa. But we only have a control over our individual evolution. Pero solo tenemos control sobre nuestra evolución individual. And we do not have a control over the collective except through our own behavior. Y no tenemos un control sobre la evolución colectiva excepto a través de nuestro comportamiento. So it's very important for us to also concentrate on that, Es importante concentrarnos en eso, in which case we would not bother about another person's evolution. y en ese caso no deberíamos preocuparnos si no es exactamente eso, pero por la evolución de otro ego. And as you rightly said, Y como has dicho correctamente, each person's evolution will be different. la evolución de cada persona es distinta And it's very right that we cannot judge them y por eso based on circumstances. no podemos juzgarla nunca basándonos en las circunstancias. There's something interesting that I wanted to share with you. Hay algo interesante que quiero compartir. There's a very interesting little book called Karma for Beginners. Hay un libro muy interesante llamado Karma para principiantes. And it's a very nice book with cartoons and very well written. Un libro con cómics muy bien escrito. Yeah, cartoon. It is by a guy called V.J. Atri. Okay? He talks about three fundamental laws of evolution. Habla de tres leyes fundamentales de la evolución. He says first is the law of cycles. Primero está la ley de los ciclos. The second is the law of impermanence. La segunda es la ley de la impermanencia. And the third is the law of balance, Y la tercera es la ley del equilibrio, which is intimately connected with karma. que está íntimamente conectado con el karma. So he also quotes here the biblical saying, "This too shall pass." Y también cita aquí la cita bíblica que dice, esto también pasará. So if we look at any set of circumstances and any human being, Si miramos a cualquier
serie de circunstancias en cualquier ser humano, everything is on the move. Everything is impermanent. todo es impermanente And everything is seeking to achieve a balance. y todo lo está buscando alcanzar el equilibrio. No está, solo unas palabras porque tienen que ver. Lo último que escribí en las anotaciones del día de ayer respecto de todo esto es: si cambio yo, si cambias tú, si cambias tú, entonces comenzará a notarse un cambio en la colectividad. Yes, very true. Only if you change yourself will everything outside change. Yes. Yo quería preguntar una cosa práctica para mí, porque no soy muy en esto. El otro día, me acuerdo, es que ayer usted dijo que cuando uno hace una cosa que no está bien, pero que es inconsciente de hacerla, como utilizaban los dichos, pues eso que no creaba karma malo. Eso es lo que yo he entendido, no sé si es así. Y entonces cuando realmente has hecho otra cosa que no está bien y has dañado a otros, y claro, no sabes que también sabes que lo que estás haciendo no está bien, pero no sabes que dañas a otros, entonces eso crea karma malo. Y también quiero saber qué tengo que hacer para liberarme de ese karma malo. You mentioned yesterday that in an unconscious way, we unaware way, we might cause harm to little animals like ants, walking on them, and we are not aware of it, and therefore we don't create bad karma. No. If you are careless, there is bad karma. Si eres descuidado y pisas los bichos, eso crea karma. But if you are blind, then Pero there is si no eres karma. ciego, es otra cosa. See, willful neglect, irresponsibility and carelessness is different from inability to perceive. Es diferente, la incapacidad de percibir es diferente al descuido y a la negligencia. Yo ahora he puesto tu ejemplo, ¿no? De que, por ejemplo, yo hago una cosa que no está bien, creo que me veo abocado como a hacerlo, no sé controlarme para no hacerlo. Con eso perjudico a otro. ¿Eso me crea karma malo? That she loses control on herself, and she is pushed to do things that she's aware she should not do, but doesn't know how to manage the situation, and she does it. This creates bad karma. This is a demand, a karmic demand of you. Esto es una exigencia kármica sobre ti. It is a test for you. Es una prueba para ti, It is a challenge for you. un desafío para ti. If you are able to fight it Si eres capaz de controlarlo to the extent that you fight it, en el grado en el que luches contra ello, then you have a positive karma. tendrás un karma positivo. And it's your efforts that matter, not the results. Lo que importa son tus esfuerzos, no los resultados. The result is the joint karma of you, the circumstances, and the people who pressurize you. El resultado es la combinación de tus esfuerzos, de las circunstancias y de la gente que te presiona. Pero yo tengo algún modo de lo que ya has pasado, que ya lo he hecho mal, arreglarlo y que el karma malo. Is there any way that the things that she has done wrong in the past that she could get rid of the bad karma? Yes and no. Sí y no.
if you do good things, Si haces cosas buenas, to some extent it neutralizes the bad things. de alguna manera neutralizará eso malo del pasado. But do not forget, Pero no olvides, bad things have a result. The cause of bad things generated have a result, and the cause of good things also have a result. pero no olvides que las causas de lo malo hecho generan un resultado y las causas de lo bien hecho también generan un buen resultado. I'm going to give you an imaginary example. I'm just thinking loudly. Ahora voy a pensar en voz alta. Assume that you stabbed somebody in a life earlier. Sí, que Not in the back, anywhere. supongamos que apuñalas a alguien And assume in another life en una vida you provided immense relief to a person who was stabbed. y en otra vida alivias muchísimo a una persona a la que han apuñalado. You understand? ¿Entiendes? There are two ways of saying, looking at karma. Hay dos maneras de mirar al karma. One is to say that you stabbed and you also helped, so it's over. Una de las maneras es decir, bueno, apuñalaste, pero ayudaste a un apuñalado, así que se ha equilibrado y ya se ha desaparecido el karma. But on the other hand, Pero por otra parte, it might be podría ser that you may have to undergo a surgery, que tengas que tener una cirugía, which is a kind of stabbing, que es una especie de apuñalamiento, but under anesthesia. pero con anestesia. I'm not saying it happens that way. I told you, I'm just thinking Sí, loudly. estoy pensando en voz alta, no digo que ocurra así. Bueno, yo solo quiero expresar una sugerencia en relación a un sentir. Es en cuanto a cuando inició Maestrella su conferencia, su charla, pues comentó sobre la expresión de algunas personas que dijeron que cansaban o bueno. Y la sugerencia es para él, porque también he sido conferenciante y a veces recibo de repente información, que preguntar si a alguien le ha cansado de los presentes, si a alguien le ha cansado las charlas que está dando, porque en lo personal pues me hubiera gustado escuchar lo que él preparó, que estoy segura que fue con mucho esfuerzo, porque el tener aquí la oportunidad de tener personas del nivel de él es un esfuerzo para él y para las personas también para nosotros, y que nos sirve de mucho crecimiento este conocimiento. Gracias. She says that she appreciates so much all the knowledge that you are giving us, that when you mentioned the first day that maybe some people might look tired of the heavy subjects, she would have liked you to ask the audience whether they are really tired, because she presents not having had all the notes that you said you had prepared with effort and with length of time, and that you said you were not going to share because of time or whatever circumstances. She thanks you and appreciates it and says that it might be a little waste not to squeeze some sort of. First of all, I would like, She didn't say squeeze. No, she didn't say squeeze. but first let me thank you. Primero, agradezco tus palabras. Secondly, I told you I'm just the postman. Y en segundo lugar, le he dicho que yo solo soy el cartero. So whatever I am giving you is not mine. Todo lo que os estoy impartiendo no es mío. It's a big misnomer. Es un gran error. What you already know
Lo que ya sabéis is coming out within you va saliendo en vuestro interior as a result of our conversation. como resultado de nuestras conversaciones. It is a karmic, group karmic exercise Es un ejercicio kármico de grupo that each of us has a role to play. que cada uno de nosotros tiene un papel que representar. I am called the speaker and you are called the audience. Y a mí me llaman el conferenciante y a vosotros la audiencia. But the role of the speaker and the role of the audience is not important. Pero el papel del conferenciante y el papel del público no son importantes. The karmic opportunity of this knowledge is important for you and for me. La oportunidad kármica de este conocimiento es importante para vosotros y para mí. And therefore, doesn't matter who the speaker is. Por esto no importa quién sea el conferenciante. The second important thing is, it is true that maybe out of my own interest, Después, en segundo lugar, es cierto que quizá por mi propio interés and my inability to put things concisely, y mi incapacidad de poner las cosas de forma muy concisa, there may be an information overload. puede que haya una sobrecarga de información. So, what is karmically not shared is karmically not shared. Lo que kármicamente no se comparte, kármicamente no se comparte. And what has been shared is the best that should and could have been shared. Y lo que se ha compartido es lo mejor que se podía haber compartido y debería haberse compartido. So, have no regret. No lo siento no haber. And if there are references that each of you want to make, please do it in your independent study. Y si hay referencias que queréis continuar, que queréis seguir investigando, hacedlo en vuestro tiempo libre. Thank you once again. Gracias otra vez. So, we go to the next subject now. One question? Yes. Last question. La última pregunta. La última Que no he pregunta. dicho no lo siento, sino no lo sientas, no lo lamentes. ¿Estás segura? I have no regrets. Did you say I have no regrets or don't have regrets? Don't have regrets. Ah, no lo lamentes. About what was not said. Sobre lo que no he podido compartir con vosotros. Cada uno tenemos nuestro karma generado por nuestras acciones, pero por negligencia provoco una situación negativa a alguien, ejemplo, un accidente por ir bebido, altero su karma. ¿Hay karma que sufrimos que no nos corresponde? Gracias. Okay, we might, by negligence, we might harm people, and does this generate karma to us? The example of traffic wreck. Traffic wreck, accident. Yeah. Accident, and we didn't mean it, but it happened to happen, and so this is generating karma. And also, I think she said, do interfere with their karma. Es la última parte de la pregunta, perdón, otra vez. Después del ejemplo del accidente de tráfico, ¿podría repetir? Interfere, digo, Okay, we've got the essence of it. La pregunta es, ¿hay karma que sufrimos que no nos corresponde? Is there karma? Are we bearing karma that we should not carry? Are we suffering karma That is not ours. that is No, not no, ours? you can never suffer karma that's not yours. No, nunca sufrimos un karma que no nos corresponde. But at the same time, look at this situation which has been coming up again. I think somebody else also asked this similar thing about doing things out of negligence. Pero mira, a ver, es un tema que me parece que hemos tocado, este de hacer algo por negligencia.
in law, En el derecho, en la ley, there is a dictum. hay un dictado, And the dictum in law, that is human law, en la ley humana, en el derecho. it says ignorance of law is no excuse. La ignorancia de la ley no te exime. Those of you who have studied law will understand that you cannot go to a court and they tell you, why did you steal? You say, oh, I didn't know it was illegal, I just stole. No puedes ir a un tribunal y cuando te preguntan por qué has robado, decir, pues que no sabía que era ilegal esto de robar. Right? Or, why did you not pay taxes? O porque no has pagado los impuestos. You say, oh, I didn't know. Did I have to pay Es taxes? que no sabía que tenía que pagarlos. So, then it becomes difficult to justify negligence. Es difícil justificar la negligencia. The only set of circumstances in an accident where you have no karma La única circunstancia en un accidente en la que no generas karma, where you are more or less doing everything right on the road, but somebody else makes the mistake and comes and bangs into you. cuando estás haciendo todo lo correcto mientras conduces y viene otro coche y choca contigo. In that case, there are two things which happen. Ocurren dos cosas en ese caso. One is you are suffering the result of carelessness in a previous occurrence, probably in a previous life. Primero que estás sufriendo los resultados de una negligencia, probablemente de una vida anterior. And as far as the other fellow is concerned, Y respecto al otro tipo, he's generated a new cause él ha generado otra causa of being careless. de ser descuidado. Okay, that's why you will find that in karma it is very difficult to find out in a particular set of circumstances whether something is a cause or a result. Por esto es tan difícil en este tema del karma saber realmente en una circunstancia determinada si es una causa o es un efecto. Only an adept will know that. Solo el adepto lo sabe. For example, there are people who are thrown into prison for even though they are innocent. Por ejemplo, hay gente a la que encarcelan aunque son inocentes. And then they are released when they have already suffered. Y los liberan cuando ya han sufrido mucho. Now the question is it that the people who convicted were wrong? La pregunta es, ¿la gente que lo inculparon se equivocaron? Or is it that this man escaped imprisonment or caused somebody else to be in prison unjustly? Sí, que es la consecuencia de la causa creada por este hombre que quizá inculpó a alguien falsamente. Or is it both? ¿O son los dos? So only an adept will know that. Solo un adepto lo sabe. So also with these natural disasters, accidents and other such things. Y pasa lo mismo con los desastres naturales, accidentes y cosas de este tipo. It's very difficult for us to say that yes, this was your bad karma or this is not your karma, somebody else has done it and he will suffer for it. Es muy difícil decir si este es tu mal karma o este no es tu karma, alguien lo ha ocasionado y tendrá que sufrir por él. I don't know whether I've answered your question. No sé cómo contestar la pregunta. Sí o no? Sí. Thank you. No sé si he contestado la pregunta. Now we will look at. Hola, buenas tardes. Con referencia a lo que ha cuestionado este compañero, como este hermano, creo haber tenido la observación de que hablaba de una persona que conducía habiendo bebido. El problema de los alcohólicos, como de otros adeptos, como bien decía, ¿hasta qué punto? ¿Cómo se puede valorar a una persona con el alcohol en un grado?
No, they are very different. The question is another. Yeah, please, please. Yeah, it's about the alcohol addicted people that act as a consequence of drinking too much alcohol in relationship and they cause accidents. So what's their responsibility? The responsibility is that they should not drink and drive. Everybody knows that. La responsabilidad es que no deben beber y conducir. You know, drunken driving is taken very seriously. I know that in India, every day, sometimes I have to go and pick up people in the middle of the night. They stop you and see whether you look drunk and they have that instrument. Sí, en la India esto se vigila muchísimo, lo de conducir bebidos y cada día te paran para controlar. It is the rule. You have to blow into it. El karma de la persona, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se maneja? El karma de esta persona que Pero, bueno, how do you handle, They're not drinking. que no beba, pero sí, but if he drinks and causes an accident, what about his karma? It's not that he did not cause, he caused it. Pues lo ha causado, un karma. You understand? See, that's why they have these controls in the state. They ask you to blow into it. I cannot say, no, I will not blow, I am an ES member, I don't drink. No, it doesn't work. You have to follow the rules and you have to go through the check and you have to ensure that you don't drink and drive. These are things of common sense. Can you say that I gave my car to my child who is only 5 years old? Because he was so keen on driving, I didn't have the heart to refuse. It is bad karma to refuse a child, so I gave him the keys of my BMW. Que no se puede decir que no se puede autoeximir una persona que decide ser muy amable con su hijo de 5 años que le pide las llaves de su coche para dar una vuelta por ahí, porque a un niño, ¿cómo le vas a decir que no, verdad? Luego pasa algo, pues la responsabilidad primera ha sido el padre. Yeah, so it's similar to that. No drinking and driving. No drinking. No hay que beber. No No hay que drinking. beber. From now. A partir de ahora. Now, the karmic opportunity of theosophical work. Ahora la oportunidad kármica del trabajo teosófico. I'm not going to, this is not a talk, No, esta no es una conferencia, but I would like to listen also. pero me gustaría escuchar. And I'd like to tell you that you're not here by accident. Y no estáis aquí por accidente. You're here because you wanted to be here. Estáis aquí porque habéis querido estar aquí. You wanted to be part of an organization called the Theosophical Society. Queríais formar parte de una organización llamada Sociedad Teosófica. If you're not members, you still are wanting to associate in some way. Aunque no seáis miembros, de alguna manera queréis estar asociados, en cierto modo. And every opportunity that has been given to you, Y cada oportunidad que se os ha dado, and every piece of knowledge that you are equipped with, y cada conocimiento, todo conocimiento con el que estáis equipados, imposes a karmic responsibility on you. os impone una responsabilidad kármica. If you have money, Si tenéis dinero, the way you spend your money is your karmic responsibility. Vuestra manera de gastar el dinero es vuestra responsabilidad kármica. So monetarily, you have a bigger karmic responsibility than somebody who doesn't have money. Económicamente tenéis una responsabilidad kármica más grande que la persona que no tiene dinero. Similarly, if you have more knowledge of life, Y si tenéis más conocimiento sobre la vida, on the right way of living, sobre la manera correcta de vivir, on laws such as karma, nirvana, and reincarnation, y más conocimiento sobre leyes como el karma, la reencarnación y el nirvana, and if you have some idea of what your dharma is, y si tenéis alguna idea de cuál es vuestro dharma,
and you don't do anything about it, y no hacéis nada al respecto, then it is as good as doing something wrong. eso equivale a estar haciendo algo malo. In other words, it's as bad as doing something wrong. Es tan malo como hacer algo malo. So, you are now theosophists, or I'm saying members of the Theosophical Society. Ahora sois miembros de la Sociedad Teosófica. You are bound by the karma of the society internationally and in Spain and in your lodge. Estáis atados por el karma de la Sociedad Teosófica internacionalmente, de vuestro país y de vuestra rama. And this means that you have a certain responsibility. Y tenéis cierta responsabilidad. What are these responsibilities? ¿Cuáles son estas responsabilidades? How are we bound by karma to discharge them? To discharge them. ¿Cómo estamos atados por el karma para cumplirlas? Why did we get in? Why are we in this organization? ¿Por qué estamos en esta organización? ¿Cómo hemos entrado en ella? Because if you leave, then you also leave the karma of the organization from then, not from the past. Porque también estáis viviendo el karma de la organización desde el momento en que os unisteis a ella, no desde antes. I would like to conclude my part of what I have to say by saying that by doing something, quisiera concluir mi parte de lo que tengo que decir, que es que haciendo algo, something that should be done, algo que debería hacerse, as also something that should not be done, igual que algo que no debería hacerse, you get the karma of that. Estáis recibiendo el karma de eso. So if you have to do something, you get the good karma if you do it. Si tenéis que hacer algo, recibís buen karma al hacerlo. If you don't do something that you have to do, then you still get the bad karma of not doing what you have to do. Si no hacéis algo que tenéis que hacer, también recibís el mal karma. Similarly, if there is something that you should not do, Y igualmente, si hay algo que no deberíais hacer, and you don't do it, y no lo hacéis, then there is no problem. no hay problema. But as a theosophist, if you do something that you should not do, Pero como teósofos, si hacéis algo que no deberíais hacer, then you will face the consequences. pues os enfrentaréis a las consecuencias. So our question today is, what should we do? Entonces, nuestra pregunta hoy es, ¿qué deberíamos hacer? Why should we do it? ¿Por qué deberíamos hacerlo? How to do it? ¿Cómo hacerlo? Let's just think, let's talk, let's share, let's exchange. Vamos a pensar, intercambiar, hablar. Hola. El trabajo a lo mejor es una sugerencia, ¿no? Y una compartir experiencia. El trabajo con uno mismo es una de las primeras cosas que hay que realizar, es el más duro, es el más difícil. Y a partir de ahí, de que tú sientes que has visto tus monstruos, que te conoces, que dices, y que has llorado muchísimo sobre eso, todo lo demás fluye muy fácil. Y a todas estas preguntas como qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo, qué debo hacer en esta circunstancia, es muy fácil cuando tú has llegado a ti mismo en un nivel muy profundo y viendo tus fantasmas. Y eso es lo más duro. Y después, cuando tú atraviesas eso, que no es fácil, se te abre un campo y un camino tan grande que es casi improvisado, por decirlo de alguna manera, o espontáneo, cuando ves venir dónde ayudar, lo ves venir, cómo hacerlo, fluye. No hay que pensarlo, sino que te sale y ahí empiezas a, por alguna manera, a ser feliz.
porque vas subiendo escalones y a medida que vas como enseñando, tú también lo estás haciendo. Entonces es como una unidad, ¿no? La situación se transforma en una unión y esa es la genialidad de crecer, de evolucionar y de la meta final, que es ser feliz. If it is meant for me, it is for everyone. And well, she was talking about working on herself, that's very hard. All the monsters and ghosts of herself that she has to face. And once you start getting results of that, everything starts to flow more easily. And then it's like you have remote field opening in front of you, and you start seeing, having the intuition where to help, what to do with people, and that's the key for happiness. yeah, very interesting. Muy interesante. But it's also important for us to understand that intuition, how are we going to use it for our practical theosophical work? Es muy interesante y dice que esa intuición, esa de alguna manera que has dicho que uno cuando después de haber trabajado consigo mismo de manera profunda, casi como intuye qué hay que hacer y cómo hacerlo, esa intuición, a ver, lo importante es cómo la aplicamos a nuestro trabajo teosófico práctico. The question is, what should we do? La pregunta es, ¿qué deberíamos hacer? What are our priorities? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Doesn't matter if you're young, some of you want to say something, you can say it. Es igual que seáis jóvenes, podéis hablar. Yeah, she's got the mic, you can take it. Yes, I would like to know if the bad things you make in this life, you paid in this life or you paid in other lives. No. Sí, lo digo en español. Sí, me gustaría saber si las malas acciones que haces las pagas en esta vida o las pagas en otras vidas. It depends. But Depende. my question is, what are our priorities for as members of the Theosophical Society? Mi pregunta es, You please answer this question. Mi pregunta es, ¿cuáles son vuestras prioridades, nuestras prioridades como miembros de la sociedad teosófica? Vamos a limitarnos a contestar esta pregunta, por favor. Bueno, quizás sea un disparate lo que voy a decir, pero a mí lo que me preocupa realmente es el comportamiento de los miembros de la sociedad teosófica, que sabiendo supuestamente lo que se sabe, seguimos enfrentados los unos con los otros, sin tener en cuenta ni siquiera el primer objetivo que tanto lo llevamos de aquí para allá. Pero es que lo más preocupante todavía es que no sea solamente en una rama, sino en una sección y en toda la sociedad teosófica mundial. El trabajo es interior, es uno mismo, ¿vale? Pero me preocupa que el comportamiento de los miembros que tanto nos creemos que hacemos sea tan injustificado a veces, pero no solamente aquí, en la cúpula. She says that she's very worried, knowing everything we know, the behaviors of
theosophists, sometimes it's such that they will fight against each other. We are religious arguments against each other, not only the religions, but the country, the nation. So how do we deal with this situation? ¿Y qué hacemos para arreglar esto? So how do we deal? Bien. Es que dices, bueno, hay que ampliar conciencia. Creo que es lo primero empezar con el respeto a la opinión, el esfuerzo hacia el trabajo y sobre todo la personalidad. Mientras no entendamos la personalidad, mientras no aparquemos la personalidad, entonces siempre habrá mucho. Creo que deberíamos tenernos en cuenta como unidad. Incluso. She mentioned 3 points answering your question. Respect of other people's opinions, to put value on the effort made on the works done, and understanding other people's personality. Yeah, very important. No, you put off my mic. Sorry, I don't have anything to say, but I thought this is very basic, in the sense that when you join an organization for universal brotherhood without distinction, you will respect each other, you will appreciate each other's work, and you will also respect differences and not make it personal. Bueno, no tengo mucho que decir. Me parece que esto que has dicho es algo muy básico. Cuando uno entra en una organización cuyo objetivo es la fraternidad universal, pues respetar la opinión del otro, apreciar el esfuerzo de trabajo de los demás y entender la personalidad de los demás, esto es fundamental. So if it is not the case, as you rightly say, then we have to examine ourselves and correct ourselves at every step. And we have to hear each other, listen to each other, and try to work like a family. Si no ocurre así, si no pasa esto, ahora si no ocurre esto, entonces cada uno tiene que examinarse a sí mismo, examinar los motivos y ver si actúa correctamente. Sí, y tenemos que actuar como una gran familia, como una familia. Which means that every person in the Theosophical Society, whether he is an office bearer internationally or at a large level, or he is just an ordinary member, we are all equal. Sí, eso significa que todos los que pertenecen a la sociedad teosófica, tanto si tienen cargos como no, todos somos iguales. And we need to work together. Y necesitamos trabajar juntos. We need to appreciate each other. Hemos de apreciarnos mutuamente. And if there is something that we don't agree with, we should try to resolve it in a civilized way. Y si hay algo en lo que no estamos de acuerdo, deberíamos intentar resolverlo de forma civilizada.
I think gracias for that, bringing that point up. She says, we all know that, Yes. but we don't do it. This is true, this is human nature. Esto es la naturaleza humana, es verdad. And you can never change anybody else, you can only change yourself. Y no se puede cambiar a nadie más, solamente nos podemos cambiar a nosotros. En el mismo... ¿Así? A ver, estamos en un punto clave y clásicamente siempre hemos sabido que en la sociedad teosófica hay 3 líneas de trabajo bien claras y definidas, que si estuviéramos atentos a estas 3, pues creo que el trabajo lo haríamos mucho más claro, definido y consciente. La línea del estudio, la línea del servicio y la meditación. Si nos parcializamos, abarcamos en una de estas y olvidamos el trabajo individual a través de la autoobservación, la revisión, significaría la meditación, realmente el estar atento a la personalidad, a nuestra personalidad que está ahí, la aceptamos, está ahí, pero la podremos cuidar de que no interfiera realmente con lo que hacemos, decimos y pensamos, así con nuestra acción. ¿Okay? Sencillamente es que tenemos que estar alertas, atentos, para darnos cuenta cuando nuestras tendencias personales, cuando nuestro yo personal es el que está hablando y realmente no el Dharma, no lo que debe ser, no el rol que cada uno de nosotros tiene. Y esto también es muy importante. Todos somos iguales, pero todos no tenemos que hacer lo mismo. Es decir, que cada uno en su momento tiene un papel que cumplir y algo que dar, algo que ofrecer. Entonces ese respeto a lo que nosotros damos, ofrecemos, es clave, así como el respeto a lo que el hermano ofrece, da, entrega. Somos muy diversos, la diversidad, la unidad en la diversidad. Esto es súper interesante porque esto es real, somos muy diferentes todos, y entender esta diversidad que nosotros estamos representando, demostrando, es clave, porque es vernos proyectados en el otro. Esa diferencia, ¿cómo la podemos? ¿Qué significa esa diferencia en nosotros? ¿Cómo nosotros trabajamos lo diferente en nosotros? Y realmente el sentido de la unidad, entonces, expresarlo en acción. Y esto es meditativo. Entonces, el estudio es real, no es un estudio teórico. Esto es en abstracto, es decir, este es el trabajo que habría que hacer a nivel interno, individual, cada uno, cada miembro, porque es muy serio, muy profundo. Hay un compromiso y hay un deber sagrado. Realmente la palabra sagrado es compromiso, es un ofrecimiento. Y después entender el momento de la sociedad teosófica, dónde estamos, qué estamos haciendo, apoyarlo, tener una visión no particular, no con un ángulo estrecho, sino con un ángulo abierto, de proyección, de amplitud, de respeto y de compromiso. Con esa mirada que es compasiva, que entiende nuestras limitaciones, y desde esa limitación vamos más allá, porque si nos quedamos enganchados con los errores, las limitaciones que tenemos, no podremos ir más allá. Es decir, ¿en dónde nos estamos identificando? ¿Dónde nos estamos quedando? ¿Hacia dónde debemos mirar? ¿Cuál sería la proyección? Es un poco racionar en esto, ¿no? O sea, a nivel práctico, muchísimo hay que hacer, muchísimo hay que trabajar por las formas, porque la evolución de la forma es una parte de la ley de evolución. Por lo tanto, esa esencia, esa sabiduría que todos compartimos, transmitimos y queremos vivenciar, vivificar, ¿cómo lo vamos transmitiendo también en unas formas, en unos códigos contemporáneos? Hay que pensarlo, es para pensarlo, ¿no? ¿Cómo vamos a transmitir la teosofía? ¿Cómo vamos a ser teósofos de verdad? En este momento presente, en este 2000 tanto, ¿no? Un poco así. Lila, can you just tell me in one sentence?
I don't want to waste everybody's time, but it is. Yeah. Just thinking what is the real sense of fraternity, Yeah. and be aware of where are we now. How are we intervening in the role of the Theosophical Society? How are we involved? How are we doing that? And having in account the 3 line of actions: study, meditation and service. And how we really are applying these 3 levels of action, because 3 of them are action, different kind of action. And then how then to have a vision of not to be only identified with the negative problems, the negativities that are nature of our human condition at the moment, our personality at the moment, but just going further there and just observing and having this real aim, what is really the most important and the real object of being here. I'm happy you brought out this thing about study, meditation and service. Me gustaría hablar de esto que has mencionado, de las 3 líneas de estudio, meditación y servicio. I would also like to draw your attention on a document which was made many years ago. Y me gustaría también llamar la atención, aparte de estar muy contento por esto, sobre un documento que fue escrito hace años. Which in my opinion has great relevance for all time. Que en mi opinión es de mucha importancia en todo momento. There might be some small changes. Puede haber algunos pequeños cambios. It is called the original program of the Theosophical Society. Se llama el programa original de la Sociedad Teosófica. And it was written at in HPB's time. Y fue escrito en la época de Blavatsky. So, if we go back to what our original program is, si volvemos a cuál era nuestro programa original, which in my perception, que según mi percepción, and I'd like to say this because I want to give some direction to this interaction. Digo esto porque me gustaría dar una dirección a esta interacción. Is that we have to popularize the knowledge of theosophy. Es que tenemos que popularizar el conocimiento de la teosofía. Through making our objects, the 3 objects of the society, using them as a platform. Usando los 3 objetivos de la sociedad teosófica como plataforma. Creating activities linked to these objects. Creando actividades relacionadas con estos objetivos. And carrying out these activities in the public domain. Y llevando a cabo estas actividades en el ámbito público. Now, if you look at the first object, si miras el primer objetivo, we should have activities which bring people of different communities and people with different differences together. Deberíamos intentar reunir a las personas, mirando el primer objetivo, de diferentes comunidades diversas y de rasgos diversos, con diversidades, unirlas. People with differences and distinctions. Con gente con diferencias y distinciones, unirlas. This can mean peace meetings. Esto significa reuniones para la paz. It can mean interfaith dialogues. Diálogos interfaith. It can be vernacular translations of our important works. Traducciones de nuestras obras importantes a la lengua vernácula. It can be interaction with academic institutions and research institutions in the areas of religion, philosophy and science. Puede significar interactuar con institutos de investigación sobre ciencia, religión y filosofía. This last thing can be associated with the second object of the society. Esto último podría asociarse con el segundo objetivo de la sociedad. Also because it is a bridge between brotherhood and studying religion, philosophy and science. También porque es un puente entre la fraternidad y el estudio de la filosofía, la religión y la ciencia. There are spiritual movements like ours. Hay spiritual gobernantes. Gobernantes. Movements. Movimientos. Hay movimientos espirituales como nuestro. We can have an exchange with them. Podemos hacer intercambios con ellos. Without losing our uniqueness.
sin perder nuestro carácter único. And in the third object, we can also do research Y en el tercer objetivo también podemos investigar on subjects like science and spirituality, sobre temas como la ciencia y la espiritualidad, create new literature which confirms H.P. Blavatsky's teachings, crear nueva literatura que confirme las enseñanzas de Blavatsky, put them in contemporary language, ponerlo todo en lenguaje contemporáneo, translate them into the vernacular, traducirlo a la lengua vernácula and make them popular y popularizarlo. using the internet, Utilizando Internet, the various forms of print and visual and audio media. usando los medios diversos de impresión y de audio. For the moment, let us not concentrate on our problems, De momento no nos concentremos en nuestros problemas, because problems will be there. porque los problemas siempre los habrá. It's like saying I'm having a headache or a backache. Es como cuando digo que tengo dolor de cabeza o dolor de espalda. These things will not kill me. Todo esto no me va a matar. We are an organization who is alive, Somos una organización que está viva and even though we may have problems at different levels, y aunque podamos tener problemas a distintos niveles, which is very normal, que es muy normal, the best way to resolve the problems is to look at activity. la mejor manera de resolver los problemas es fijarnos en la actividad. Theosophical activity. Actividad teosófica. And as H.P. Blavatsky said, Y H.P. Blavatsky dijo, he said, do not just work for the Theosophical Society, no trabajéis solo para la sociedad teosófica, but through it to humanity. sino a través de ella por la humanidad. Let us continue the discussion on these lines. Let's not get lost. No nos perdamos y mantengámonos fijos en este ámbito de discusión. Yes. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Nilda al 100% con lo que me ha contestado. Yo desde luego leí en una ocasión, no sé si en las cartas de los maestros o en otro sitio, que lo importante era mantenerse en el propósito no gracias a las circunstancias, sino a pesar de ellas. Entonces, las discusiones, lo que hay que estar muy atento a no enredarse con los problemas de las interproblemas de personalidades y centrarse. Yo en realidad creo que todos estamos aquí para estudiar teosofía y compartir teosofía, y este debe ser el único objetivo y el único trabajo. Yeah. Yeah, so she agrees with what Leo said, and your response to what she said, basically to focus, as she understands it, as to focus on ¿Qué pasa? to focus on the purpose, in spite of the circumstances that are around us, and not to get entangled in personality issues. Okay, can I show you something which I have learned in behavioral science about group dynamics? ¿Os puedo explicar algo Before Lola que he aprendido sobre dinámicas de grupos antes de que Lola haga su pregunta? Here. Oh yeah. I keep telling her that I feel like a little boy going to school with my mommy dressing me up. Siempre le digo que me parece que soy un niño pequeño con mi mamá que me está vistiendo. Yeah, that's fine. Que no se le caigan los pantalones. Yeah, no, they've got a belt, it will not come out. You see, in any group situation, En cualquier situación de grupo, there are two axes. hay dos ejes. One is called the people, A uno se llama la gente the other is called the task. y el otro se le llama la tarea. Understand? The task is theosophical activity, La tarea es la actividad teosófica
the people is how we get along with each other and how we are able to create a synergy. Y la gente es cómo nos relacionamos los unos con los otros y somos capaces de crear la sinergia. Some people are very preoccupied with this. So, what happens is that their involvement with the task becomes less and their involvement with people and behavioral aspects becomes very high. Algunas personas se quedan en ese lado y entonces lo que pasa es que cada vez se van implicando menos en la tarea y más en la manera de interactuar entre ellas. But there are some other people who are not at all bothered about the others. Pero hay otras personas que no les preocupan los demás. And they constantly talk about the terminology of theosophy, about the philosophy, but they are not bothered about the feelings of others. Y no les preocupan los sentimientos de los demás y están hablando siempre de la terminología, de la teosofía y de la filosofía de la teosofía. So, in a balanced organization, en una organización equilibrada, you should have a good mix of both. Tendrías que tener una buena combinación de los dos. So, you should aim at something where you are complete. That is very high on the task you have on hand and very high about your concern for people. Sí, o sea, lo ideal es que estuviera todo muy bien combinado y que hubiera un alto nivel respecto a la gente y un alto nivel respecto a la tarea. That means the work should go on. Que el trabajo debería continuar. But as soon as there is some interpersonal misunderstanding or difference of opinion, pero en cuanto hay cualquier malentendido o diferencia de opinión, you should get into a conflict resolution mode. Deberíais poneros en un modo de resolución de conflictos. And for this I have another little lesson which I can tell you. Y también os puedo explicar otra pequeña lección que he aprendido. There is these are 4 quadrants. Son cuatro cuadrantes. Okay, this is a matrix. Es una matriz. Okay, so in this there is an example. It's about 2 prisoners. Se trata de dos prisioneros. They were both put into a high security prison. Los dos se pusieron en una cárcel de alta seguridad. And they started planning to escape. Y empezaron a planear cómo escaparse. So first they met with each other by knocking, Morse code and all that, whatever. Primero empezaron a comunicarse copiando. And then they would be playtime and activity time, in which they were planning secretly. Entonces empezaron a planear los tiempos para hacer las cosas. So at that point in time, they decided that they would dig a tunnel. En un momento determinado decidieron que la mejor manera era excavar un túnel. From the cell, neighboring cells. De la celda. And on a moonlight night, they will escape. Y en una noche de luna llena se escaparon. And every day they accurately measured where the wall was the lowest. Y cada día medían donde la pared, el muro era más bajo. So that their tunnel will go there and they will quickly jump over the wall and escape. Y entonces el túnel iría hacia allí, saldría pero por allí saltarían el muro para allí. So you understood till now? So what they do is they dig a tunnel from here. Empezaron a excavar un túnel desde aquí. And then there is the wall. Y llegaron hasta el muro. By some unfortunate calculation, no calcularon bien, desgraciadamente. the tunnel opens inside the wall instead of outside, because after all they did not have a measuring tape. Y como que no tenían, todo lo calculaban así a ojo, pues desgraciadamente el túnel se abría dentro del muro y no fuera de la casa. And you have these lights with random
movement which flashes in different parts, Y hay security estos lights. focos que de una manera aleatoria van moviéndose por toda la superficie de la cárcel. So if you don't escape in the short time that you have, they will catch you. Y entonces en muy poco tiempo para saltar el muro, puesto que han salido por la parte de dentro, So antes de que el both- foco los localice. So both the prisoners are very nervous that they should escape. Están muy nerviosos, pero tienen que escapar. So when they come out, Cuando salen del agujero, túnel, they embrace, hug, kiss each other and say, we are eternal brothers. y cuando salen del agujero se abrazan el uno al otro, se besan y se dicen somos hermanos para toda la eternidad. Please listen to this example carefully. Escuchar con suma atención este ejemplo. So then they come out Salen del agujero and they find this terrible thing. y se encuentran con algo terrible. So one tells the other, I will stand on your back and I will go to the top and I will pull you up. Bueno, pues oye, vamos a hacer una cosa, yo me subo encima tuyo, encima de tu espalda y cuando alcance la parte superior del muro, te alcanzo y te ayudo a subir a ti. The other fellow says, okay. Y el otro de abajo dice, el que le toca abajo dice, But "Ok". just as the other guy is climbing, Pero cuando está subiendo, el que le toca primero subir, he says, I will go up and I will pull you up. se arrepiente y dice, bueno, oye, ¿por qué no voy yo arriba y soy yo que desde arriba te ayuda a ti? And then the first fellow says, why? I can go up and I can pull you up. Pero ¿por qué? Si hemos quedado que yo puedo ir arriba y además puedo ir arriba y entonces tiro de ti. And the second fellow says, no, I will go up and I will pull you up. Y el segundo, que sigue sin fiarse, dice, no, yo voy para arriba primero. So the argument becomes very strong and loud. Y entonces empiezan cada vez a discutir más alto y más alto. And the light focuses on both of them and the prison guards catch them and put them inside. Y entonces pues los focos los localizan, vienen los guardias y se los llevan a hacer para dentro de la prisión. Okay, this is the story. Esta es la historia. Now, there is a lesson from the story. Hay una lección que aprender. And this is a lesson for all of us in our lives. Y es una lección que nos sirve para todas nuestras vidas. At first, Primeramente, they were in this quadrant called cooperative. primero estaba en este cuadrante que es el cuadrante de la cooperación. Okay. Then one of them had the problem of trust. Entonces uno de los dos empezó con un problema de confianza. So he became manipulative. Y entonces empezó a intentar manipular a otro. When the other fellow was helpful. Cuando el primer compañero estaba ayudando en el... Then the other fellow became manipulative also. Because he found that by being here, this fellow will not listen. So the trust problem made them both manipulative. Y entonces el primero, que no es el que estaba en el cuadrante de la ayuda, pues también se fue de manipular, intentó manipular al primero que ya lo estaba intentando manipular, al segundo. So if two people are helpful, si dos personas ayudan, you move towards being cooperative. Te mueves para el cuadrante de la cooperatividad, de la cooperación. But if two people are manipulative, pero si dos personas están en el cuadrante de manipulación, you will move towards conflict. Te mueves hacia el cuarto cuadrante, que es el del conflicto. And what happens to the prisoners will happen to anybody in a particular situation. Y lo que le pasa a estos dos prisioneros le puede pasar a cualquiera en cualquier situación de la vida. ¿Comprendo? Sí. Gracias. Yes, Lola, you have a question? We don't have any time now. Last question. Just 1:30 already. The last question? It wasn't a question, just a Oh. comment. All right. I can wait. Doesn't matter. Post it on Facebook. Thank you very much. No, now it's only tomorrow. The spoiled clothes that cannot be used as second-hand clothes, there is an alternative which is recyclable. You can recycle and you can use bandages, for instance, instead, so even before disposing the
Yeah, if the old clothes are clean, Si la ropa vieja está limpia, then you can do anything with it. entonces puedes hacer cualquier cosa con ella. And if they are extremely dirty, Si están muy sucias, then use it for bonfire and sing and dance around it. hacer una hoguera y bailar alrededor. No, pero quiero que el socio no ha explicado bien. Sí, pues, bueno, es una parroquia que tiene un cierto sitio donde hay 3 clases de máquinas. Una es para la ropa que está bien, aunque vaya lavada, se entra en la máquina, se lava y sale planchada. La otra es para la ropa mediana, que yo no la quiero poner ya porque tiene bolas, y eso se hacen tiras, y esas tiras se hacen mantas para el tercer mundo, si hace falta. Y entonces la otra se lava, la viejina que huele, se lava y sale limpio. Yeah, that she belongs to a parish church, and they have special equipment to treat any kind of clothes, no matter the condition. They have different uses depending on the condition of the clothes. Very, very good. Yes, yes. Even the worst kind. Algunos, no sé si hago el nombre de muchos, pero estaríamos deseosos de que nos hablases más anécdotas del Centro de Teosofía de Adiar, que nos hables un poco más de Rada Wagner, de Ginara Jalassa, lo que tú conoces, que vives allí. Si no hoy, pues otro día. No, that's a question related to that some of the people here would like to hear more news about Adia, about what's going on there, about the gentleman he has just mentioned. I cannot recall the name. Perhaps this is not the right time, but perhaps we could find another moment to talk about this. There is always one important thing to remember, Siempre hay que recordar una cosa importante, that Adyar is the flaming center. que Adyar es el centro, la llama. And because Adyar is not just human beings, No consiste solo en seres humanos. there is always spiritual activity in Adyar. Lo más importante es la actividad espiritual de Adyar. Some of it may not be news in the common sense of in the common understanding of the word. Mucha parte no sería noticia. Excuse me, but before that, we mentioned some questions and answers quickly and then go into Sure. Así que vamos a hacer las preguntas y respuestas ahora. Si hay alguna pregunta del tema anterior y si no, entramos en el coloquio.
que todo está clarísimo. No, most of it must have been forgotten during the break. Lo más probable es que se haya olvidado todo durante la pausa. Hola, un question. Como nadie habla. No voy a hacer ninguna pregunta. No, Gracias. es algo medido que de lo que ha estado hablando sobre la ropa. Y quiero decir para las personas que me estén escuchando que la ropa, incluso la que huele, se recicla. La ropa que verdaderamente no sirve en una máquina se recicla, sale hilo y se hacen vendas para el tercer mundo. No se tira nada. Esto respecto a que lo quemaron. Respecto a lo que se quemó, porque aquí por ejemplo no se quema, se recicla. No sirve para ponerse, pero se le dice traer lo malo, lo bueno y lo mediante. Just a comment that he put an example to clarify this, which is the example of the bird who's has spent all its life in a cage, so he's not used to freedom. Although birds, the expected nature of birds is to freely fly. This bird that has spent all its life in a cage is not ready to fly outside the cage. He would die because it's usually being fed. Textualmente ha dicho, creo que todos los seres humanos son buenos. La diferencia son sus circunstancias y cómo se les trata. Pero anteriormente había dicho que los seres humanos son sus circunstancias, es su naturaleza. That he has written what you were saying, that when you said that all human beings by nature are good beings. But then on the other hand, there is the imperfection, the circumstances. Is that an observation? Es una observación. Well, he does not understand the link between one statement and the other. One is that human beings are good. Uno es que los seres humanos son buenos. The other contradictory statement. Y lo otro contradictorio. Lo contradictorio, que todos los seres son buenos, ¿cuál es? Que son el resultado de sus Bueno, actos. si nuestra naturaleza ya es la imperfección y ser malo, pues, o sea, a lo mejor bueno o malo será. Yeah, that on one hand he has here that you stated that all human beings enjoy good nature, but on the other hand that we are not perfect and that we are exposed to our circumstances and to error and mistake. So how can you couple one thing with the other? Do you see it as a contradiction? ¿Lo ves como una contradicción? Lo veo un poquito, sí, ¿Puedes explicar más la contradicción que ves? Can you explain further Bueno, what is the que contradiction you see? la gente, por ejemplo, yo he entendido que la cabra siempre tira al monte. Tienes que traducir eso. Perdón, que la forma que él ha venido a expresar en la palabra es que la cabra siempre tira al monte, es su naturaleza. Y quizás no sea así, porque nosotros, si estamos educados de una manera, nos comportamos de tal manera, pero si la educación es otra. Y esto es lo que ha dicho después, que es el que cree que el ser humano es bueno, pero que son las circunstancias con las que vive. Los vecinos, los amigos, los padres, los maestros que ha tenido, todo esto le condiciona. Pero no es su naturaleza. That what he understands is that when you say that human nature is being good being, good man, that naturally you should be attracted to this good man. But then you live your own circumstances, your own imperfections, or for the environment, for your parents, for whatever, and you're embedded in that imperfection, and that good man nature does not pull towards the other direction anymore. There is a Latin expression. Hay una expresión latina. I don't know exactly, I could be making a mistake in the grammar, but
I will try to say it. Intentaré decirla. It's very relevant in the context of what you're asking. Es muy valuosa en el contexto de lo que estás diciendo. It says Satan is Deus in verses. Satán es el Dios a la inversa. So in you is God and Satan. En ti está Dios y Satán. And in you is the paradox and the contradiction. Y en ti hay una paradoja y una contradicción. When we speak about the fall of angels, Cuando hablamos de la caída de los ángeles, it is symbolic of the fall of spirit into matter. es un símbolo de la caída del espíritu en la materia. It is the interlaced triangle in our emblem. The interlaced triangle in our emblem. The TS emblem. Está en el emblema de la sociedad teosófica. Do you know what the interlaced triangle stand for? ¿Sabéis qué significa el triángulo? The fall of spirit into matter La caída del espíritu en la materia and the ascent of spirit from matter after experience. y el ascenso de la materia hacia el espíritu después de la experiencia. The unknown cause remaining unknown. La causa desconocida sigue siendo desconocida. But what is important for us to understand is that in this cycle, Lo que es necesario entender es que en el ciclo, the angel has fallen into matter, el ángel ha caído a la materia, but it doesn't cease to be an angel. pero no deja de ser un ángel. So you are not bad, you're good. Tú no eres malo, eres bueno. But when you are in matter, Pero cuando estás en la materia, the nature of materialism and matter is such la naturaleza del materialismo y de la materia es tal that it holds back the spirit from ascent. que impide que el espíritu, obstaculiza que el espíritu ascienda. It inhibits the liberation of that spirit. Inhibe la liberación de ese espíritu. That is the dharma of matter. Ese es el dharma de la materia. And the dharma of the spirit in you is to rise above the matter. Y el dharma del espíritu interior es el de elevarse por encima de la materia. En el sentido corriente de la palabra. But the place was selected because it has a special spiritual quality. Pero el lugar fue seleccionado, fue escogido porque tiene una cualidad espiritual especial. Adyar is constantly in need of international volunteers. Está constantemente necesitada Adyar de voluntarios internacionales. So I will take the liberty and say, come and work for Adyar, the master's home. Y me tomo la libertad de pediros que vengáis a trabajar a Adyar, la casa de los maestros. Are there any questions about karma, dharma and mumukshatva? ¿Hay alguna pregunta sobre karma, dharma y mumukshatva? There is one there. Oh, the lady, she has to walk. No hurry, no hurry. No corras. Buenos días. Antes he dicho, he hablado sobre la naturaleza humana, refiriéndose a como si la naturaleza humana tuviera la condición de imperfección. Y luego, por otro lado, ha dicho que él cree que el humano son sus circunstancias. Él cree Que el humano son sus circunstancias y el trato que recibe, la educación que tiene, pero antes ha dicho que era propio de la naturaleza humana, como si la imperfección fuera la naturaleza humana, que el humano... La imperfección, dices, la imperfección. La imperfección. La pregunta Cuando ha hablado de que nos comportábamos así, ha dicho esto es propio de la naturaleza humana. Y luego ha dicho, creo que el humano son sus circunstancias. ¿Lo ves contradictorio? Y no, debe ser alguna explicación debe tener.
When you were talking about... Por ejemplo, podemos pensar que un pájaro siempre le gusta volar fuera, pero si un pájaro nace en una jaula y vive siempre en la jaula, pues es muy fácil que salga y vuelva a la jaula si tiene comida. La naturaleza no es esa libertad, es lo que ha vivido. Si se cría dentro de un cautiverio, pues se comporta de esta forma, tiene una naturaleza. When we're talking about human nature, you mentioned that part of human nature is not perfect. There is some imperfection in it. And then you mentioned as well that human nature depends on the circumstances that you have to face. And he put, in order to clarify, and he sees this as a paradox, and you could comment.